por Eudene y tiene muchas cosas el libro, pero también hay que decir que es la primera novela que publica la editorial y eso para ellos es importante. Fabián es muchas cosas, ¿no? Estudió psicología en la UBA, se doctoró de letras acá en la UNE. Decíamos el otro día que trabajan en los equipos del Ministerio de Educación. Es una persona muy reconocida específicamente en esos ámbitos, ¿no? Pero también es novelista, es escritor, es poeta, y está en línea. Fabián, ¿cómo te va? Carlos y Eduardo acá. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien. ¿Qué tal, Carlos, Eduardo? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, Fabián. Bien. Bueno, la novela habla un poco de un pueblo, está ubicada en un pueblo que se llama Capibara-Cue, que es un homenaje, ¿no? Ahora contanos, y suceden un montón de cosas ahí en ese pueblo que en la presentación encontraron algunas líneas con lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Querés contarnos de qué trata, de qué va Riña, Fabián? Bueno, Riña, empezando, sí, es un homenaje a Belmiro Ayala Gauna, Capibara-Cue, es el pueblo ficticio que inventa Ayala Gauna, donde está el comisario Frutos Gómez y donde transcurre gran parte de la narrativa de Ayala Gauna. Está ambientado en ese pueblo, bueno, por un lado como un homenaje y por otro lado por la cuestión del género. Riña es un pueblo policial negro, que en torno, bueno, a unos crímenes y a una situación de trata de personas, teje como como es el policial, ¿no? Teje, o sea, toma el crimen para analizar una situación social. Uh-huh. Básicamente esa es la trama de la novela. Claro, pero acá, bueno, el tema es justamente esta, vamos a decir, coincidencia que fue señalada en la presentación el otro día, ¿no? Me parece que por ahí los escritores, esto fue escrito hace mucho, es decir, no estaba eso presente como está hoy en la sociedad correntina, y ahí te preguntaría cómo pasa esto con los escritores, ¿no? Que siempre para mí es un gran misterio. ¿Cómo escriben eso que en algún momento le puede aparecer, digamos, en la vida real? Porque esto es una novela. Sí. Qué misterio, sí, ¿no? Qué gran tema. Esto es ficción. El escritor de ficción, bueno, trabaja con los datos que tiene, con los datos que siente, que percibe. Por ahí te cuento un anecdótico. Uh-huh. Yo traté de publicarla, bueno, la escribí en el 2011. Sí. Hace rato que Uh-huh. tratando de publicar. En el 2018, el certamen del CFI queda seleccionada, no llega a ser publicada, y cuando vamos a la ceremonia de premiación, la directora del jurado me dice, bueno, que estaba buena la novela, pero que era muy sórdida y que era difícil de ser publicada. La verdad es que con las noticias que estamos teniendo, o sea, en este momento, con el caso de Loan y toda la cuestión de que, bueno, hace más de 3 meses que hay un niño desaparecido y no sabemos dónde está, como que la realidad ha superado esta sordidez de una ficción, ¿no? Y entonces, bueno, esto se da muchas veces, ¿no? O sea, que desde la ficción un escritor imagina un mundo probable. Y bueno, hay veces que ese mundo probable se transforma en parte de la realidad, ¿no? Porque por más ficción, hay todo el tiempo recibimos estímulos que a su vez estimulan otras cuestiones, pero los estímulos los recibimos del contexto en el que vivimos, en el contexto en el que nos desarrollamos, incluso lo que leemos, es decir, todo influye. Hay ponerle ahí una sensibilidad que permite, en todo caso, poder anticipar algún escenario, ¿no? Y a veces ni siquiera eso, porque por esto que vos decís, incluso la sordidez de un caso como el de Loan termina relativizando eso que te dicen de una cosa que escribiste, tal vez pensando en una cosa oscura, termina aclarándose, porque la realidad se impone ahí, ¿no? Sí. Hay una cuestión con el género policial específico, ¿no? El género policial en general
trabaja con datos de la realidad, o sea, es ficción, o sea, se construye una intriga que tiene que ser interesante. El policial es un género popular en el sentido de que, bueno, hoy por hoy las plataformas han explotado, las plataformas o sea, tipo Netflix han explotado la trama del género policial, pero una característica en especial, Riña se inscribe en una línea de policial que es el policial europeo contemporáneo. Y el policial europeo ha anticipado una serie de cuestiones sociales, o sea, policiales publicados hace 30 años, plantean, por ejemplo, las derechas, los rebrotes neonazis, la inmigración y el narcotráfico, la trata de personas, es decir, cuestiones que quizá cuando estos libros fueron publicados no estaban vigentes, pero que de alguna manera la sensibilidad del escritor la percibió, lo ficcionalizó y se transformaron en epifanías, digamos. O sea, claro, el policial negro tiene esta característica, ¿no? Es decir, mira una sociedad a partir del crimen, construye con datos que son reales, construye una ficción, y bueno, y hay veces, no siempre, y hay veces que los vínculos entre ficción y realidad terminan siendo muy claros, ¿no? Y transparentes. ¿Y te acordás, Fabián, qué estabas pensando cuando estabas escribiendo esta novela? ¿Pasaron cuánto? Bueno, hay 11, 12 años. 13 años. 13 años. En 2011 la escribí, sí. Hay una situación que a mí me conmocionó mucho, que esto es real, esto no es ficción, que es unas maestras de San Roque me cuentan que no digo en el siglo XV ni en el siglo XVI, sino que a principios del 2000 empiezan a hacer un censo en zonas rurales cerca de San Roque y se encuentran que, bueno, había muchos niños que los tenían, niños con síndrome de Down, que los tenían encerrados en gallineros. A instancias de esto se crea un instituto para formar maestros en educación especial y se crea una escuela de educación especial en San Roque. Pero bueno, esto fue mérito de estas maestras que hicieron este trabajo. Pero bueno, estos niños estaban como ocultos, ¿sí? O sea, con ciertas discapacidades. Está la cuestión de, por un lado, del incesto, ¿sí? En literatura, bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando de literatura, en el primer libro de Estela Maris Folguerá, Estela habla del patio de atrás, en donde se escondían al loco, a personas con discapacidad, etcétera. Y esto también es ficción, ¿no? Pero bueno, el disparador fue ¿no? O sea, esta historia que me la refirió gente de San Roque, por ejemplo. Fabián, hay algo que contaste ahí que tiene que ver con el proceso de la escritura. Me gustaría que lo puedas contar porque es muy interesante. Sí. ¿Quién escribe? ¿Escribe Fabián? No, en realidad, bueno, ahí hay un juego, sí. Hay una situación de juego, hay un personaje que en determinado momento inventé que se llama Severo Espósito, que es un profesor de lengua que vive en Corrientes y que en realidad es el que viene y me dicta las ficciones. O sea, este personaje se ha materializado. Bueno, cuando tengo la suerte de que aparezca, es él el que construye las ficciones. Yo me limito a transcribirla, a chequear las fuentes, digamos. Pero bueno, el proceso creativo ha tomado una dimensión que hizo que este personaje, que originariamente era ficticio, se haya vuelto parte de mi trabajo. Y en realidad, bueno, son diálogos. O sea, para mí es el juego creativo supone un diálogo real con este personaje. Como un alter ego, ¿no? Y bueno, y el discutir los pormenores de... Sí, como un alter ego. Sí, es más que un alter ego. No, o sea, Severo es muy distinto a mí. O sea, no es un personaje con el cual yo trato de decir cosas que no me animo a decir. No, o sea, es un personaje independiente. Y bueno, y aparece a veces, y dialogamos, y me despierta y nos ponemos a escribir.
A veces discutimos, no es que él sepa lo que yo pienso, no es que yo sepa qué es lo que piensa él. Mantenemos una relación de distancia a veces, pero bueno, es muy fructífera cuando aparece en lo creativo, ¿no? ¿Cuál será el camino ahora de la novela? ¿Hay presentaciones? ¿Hay invitaciones? Sí, en realidad esta novela se publicó en mayo. Yo estuve con una situación particular. Bueno, falleció mi madre y entonces estuve, además con mucho trabajo y fue difícil, empezar a moverla. En principio ha sido una alegría que una editorial universitaria haya elegido el manuscrito, y la verdad que me enorgullece que sea la primera novela que se publica en ese la UDN en general, como Graciela Barrios y Natalia Pacicot hicieron un trabajo de edición sumamente cuidadoso. Riña está en parte escrita en guaraní, en parte en una versión, en una variedad oral del español que se habla en Corrientes. Digamos, hay un trabajo en ese sentido que no es fácil de corregir y de editar. Así que bueno, yo estoy muy agradecido. Respecto a moverla, en general los libros míos, por un lado se hacen presentaciones en ferias del libro y demás. Por otro lado, con la gente de Salvaje Federal que han comercializado los libros que publiqué, y que además se especializan en Buenos Aires en hacer circular autores que no viven en AMBA. Así y que muchas veces la circulación en Buenos Aires de autores del interior no es tan fácil. Así que la idea es empezar por ahí, digamos. Fabián, muchas gracias por estos minutos con nosotros y por conversar sobre tu libro Riña. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Fabián Yauzás escribió Riña, es la primera novela que edita la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste y está disponible para todos aquellos interesados. Quiero está teniendo un movimiento revitalizante